los judíos, Levítico era el primer libro que se aprendían de memoria. Y a veces nosotros llegamos ahí después de la narrativa de Éxodo y va ahí con una historia y luego entra Levítico con muchas leyes que son difíciles de leer para nosotros. Y la realidad, hermanos, es de que es un libro que tiene mucha riqueza, sobre todo de tipo cristológica. Yo creo que es la sombra como de la obra de Cristo. Pero hay que decir que estas sombras estaban limitadas, aunque todo apuntaba a la obra de Cristo en la cruz. Es una sombra y es solo un aspecto lo que vamos a tratar. Cuando no dimensionamos la obra de Cristo en la cruz, hermanos, hacemos muchas cosas que no debemos de hacer. Y ahorita no es de que vamos a abarcar todos los aspectos de la obra de Cristo en la cruz. Es tan grande esa obra de Cristo en la cruz que no podemos abarcarlas solo en un aspecto, y el aspecto que vamos a observar sobre todo tiene que ver mucho con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando observamos el sacrificio del Señor Jesucristo, tenemos que ver que hay algo que es la sombra, que es la muerte. La resurrección sería otro aspecto. El oficio sacerdotal sería otro aspecto. El oficio regio sería otro aspecto que podemos observar. Pero los invito a orar y vamos a observar. Quizá esta predicación va a ser un tanto conceptual, por eso es sobre todo también la importancia de las diapositivas que espero yo que vamos a compartir en el grupo de la iglesia más tarde. Si Dios nos lo permite, también vamos a dejar un enlace ahí en el video de YouTube. Padre, te alabamos, Señor, y te agradecemos el amor tan inmenso de enviar a tu Hijo pueda morir por nosotros, Señor. Es un sacrificio, una obra infinita de valor, Señor, que nosotros no tenemos la capacidad mental de dimensionar. La obra de Cristo en la cruz, y sin embargo nos has dejado en tu revelación aspectos de esta obra para que podamos comprender, Señor, comprenderla por la iluminación de tu Espíritu Santo y poder actuar en nuestras vidas conforme a ella, Señor. Porque tú nos has salvado y nos has salvado sin que tengamos mérito alguno. Pero al comprender esta dimensión, no nos queda más respuesta que irrumpir en una alabanza con toda nuestra vida. Porque, Señor, es tan grande tu misericordia que no puede haber duda alguna de el amor que debemos de tenerte y demostrarlo con acción. Padre, pedimos tu guianza, la iluminación de tu Espíritu en este estudio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, y pedimos esta bendición y tu iluminación por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Y hermanos, quisiera ver de primero un aspecto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo los aspectos que se dan en Levítico. Los aspectos del sacrificio, y aquí quiero yo que veamos
tres palabras que son sumamente importantes para el desarrollo de nuestro estudio. Uno va a ser la expiación y la propiciación. Hay que decir que estos dos términos son importantes en la teología, sobre todo porque hay cierta discusión de que si son lo mismo o son diferentes, debido a que hay palabras en hebreo y que cuando hicieron la Septuaginta, la misma palabra que estaban utilizando para expiar en Levítico, pusieron en griego propiciación, porque en griego no había un concepto de quitar el pecado como tal. Pero cuando analizamos y ya utilizando un lenguaje teológico, podemos hacer una división. De expiar va a ser quitar el pecado, y propiciación o propiciar es hacer aceptables a Dios. Y al final de cuentas es dos caras de una misma moneda. Al quitar el pecado de nosotros, nos hacen aceptables a Dios. Pero hay que ver que en español y en un lenguaje teológico sí podemos hacer una diferencia entre estos dos. Y recuérdense, expiar es quitar el pecado y propiciar sería ser aceptables a Dios. El otro término es reconciliar, que es un cambio de actitud. Ahí tenemos la cita en 2 Corintios 5:18, que nos habla que ahí tenemos un cambio de actitud donde Dios ya no nos está tomando en cuenta ningún pecado, pero es un cambio de actitud que hay, no tomar en cuenta el pecado. Y entonces veamos algunos sacrificios que están en Levítico. Aquí vamos a tener un cuadro. El primer cuadro vamos a tenerlo con dos sacrificios. ¿Cómo se llamaba el sacrificio? El material que utilizaban, pero ante todo hay que observar el significado de cada sacrificio. Tenemos el holocausto, las citas en Levítico, pero vemos que varía según la riqueza de la persona que presentaba el sacrificio, pero el significado es propiciación por el pecado, dedicación completa y consagración. Cuando observamos eso es que estamos siendo aceptos y dedicándonos al Señor. Esto era una ofrenda que era de total consagración. Y tenemos también la ofrenda de granos y cereales, que podría ser harina fina, tórtolas o espigas mezcladas con aceite e incienso, y implicaba homenaje y acción de gracias. Generalmente se acompañaba el holocausto con la ofrenda de granos. En la siguiente tenemos también la ofrenda de paz. Y la ofrenda de paz también variaba con la riqueza del ganado y de las personas que presentaban la ofrenda, y lo que implicaba era comunión con Dios, ya sea por gratitud que uno tenía por una bendición o liberación, que le pasaba algo a alguien y era liberado de la situación, o tenía una bendición y la persona se mostraba agradecida con el Señor. A veces era gratitud acompañada con un voto, es decir, ya que el Señor me dio esto, entonces voy a dar una ofrenda y voy a dedicar algo de mi vida o algún aspecto al Señor. Y luego tenemos también que era sin relación con alguna bendición o liberación, solo era
por la gratitud que uno tiene a Dios, gozar de esa paz y comunión con Él. Luego observamos la ofrenda de expiación, que también varía dependiendo de la riqueza de las personas y de la posición que tenía en el pueblo de Israel. Por ejemplo, el sumo sacerdote tenía obligación de ofrecer un becerro, y es expiación, es decir, quita los pecados por errores que hayamos cometido. Cuando hablamos de errores, son cosas que hacemos que ni nos damos cuenta que estamos fallando. Ni nos damos cuenta, hermanos, a veces no nos damos cuenta de los errores que hacemos. Y luego ya nos indican el error. Entonces podemos actuar, cambiar. Y los judíos, cuando se daban cuenta por el error que habían cometido, ofrecían una ofrenda de expiación. Esta ofrenda de expiación, hay que decir que dice la Biblia que no funcionaba si había rebeldía abierta, porque no sería un error. Sería, como dice la siguiente, una ofrenda de transgresión. Aquí en esta diapositiva observamos que es una expiación por la transgresión o infracción de un delito, pero es algo que nosotros sabemos y que por nuestra naturaleza pecaminosa cometemos. A veces contemplamos el pecado que viene hacia nosotros y lo contemplamos, lo saboreamos y lo cometemos. Y eso era la transgresión o la infracción de un delito. Y a veces, hermanos, ellos vemos que ofrecían un cálculo de la transgresión más un quinto extra. Estos cálculos que se hacía el sumo sacerdote lo podemos observar en el libro de Éxodo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se tiene noción de esto es de que el cálculo que todos conocemos, que era restituir 4 veces más a las personas por lo que habíamos dañado. Y eso era uno de los cálculos que habían. A veces en la Biblia se hablaba del doble de lo que se había dañado. Entonces iban con el sacerdote y presentaban el cálculo. El sacerdote decía cuánto le tenían que pagar a la persona y un quinto extra. Y luego, aparte de eso, ofrecían un sacrificio. Aquí hay que observar que hay una restitución, pero la restitución no solo implicaba el arrepentimiento de la persona, sino restituir a la persona ofendida también. No era solo algo teórico de, yo me arrepiento, Señor, y el Señor también quita el pecado cuando nosotros le confesamos, pero espera también que nosotros vayamos y si ofendimos a alguien, podamos restituir a esa persona. Quizá ahora ya no estemos bajo la ley, bueno, ya no estamos bajo la ley definitivamente, y ahora tenemos leyes en nuestro país de que si usted tiene una multa o le robó algo a alguien y se lo devuelve, o a veces es imposible de pagarlo, y la ley de Guatemala dice cuánto debería de darle a esa persona. Entonces eso también es parte de respetar lo que uno hacía, las transgresiones, las infracciones, los delitos. Si bien lo que nos enseña esto es de no solo estar en arrepentimiento de conocimiento, sino acciones que también podían tener las personas
para restituir y mantener mejores relaciones con las personas dañadas. Y entonces tenemos al final algo acerca de la obra de Cristo, y allí tenemos la cita de Hebreos 10, aunque no está todos los versículos. Ahí dice: ciertamente todo sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y es que vean que dice que en efecto esas sombras que tenía el pueblo de Israel en Levítico era día tras día que iban a estar haciendo sacrificios, holocaustos, sacrificio por la transgresión, y esos sacrificios, hermanos, no podían quitar el pecado, lo ocultaban. Era un cambio de la relación, pero no era que quitaban el pecado. Se ocultaban bajo la sangre de los sacrificios. Y la obra de Cristo, lo que nos dice este versículo es que esos aspectos que tenía los sacrificios en Levítico lo tiene la obra de Cristo hecha una sola vez. Esos 5 sacrificios que tenemos ahí, esas 5 ofrendas, que eran becerros, eran cabritos, eran masa de harina, eso tenía un valor material, pero la obra de Cristo, que tiene un valor infinito, deja por un lado todo eso, y el valor que tiene, hermanos, hace a un lado la obra o los sacrificios. Y entonces por este versículo tenemos que Cristo es nuestra propiciación, nos permite dedicarnos completamente a Dios, consagrarnos a Él. Podemos tener homenaje y acción de gracias con nuestra vida por la vida de Jesucristo. Paz y comunión con Dios. Nos quita los pecados que cometemos por error y los pecados de transgresión o delito, porque todos esos eran sombra de lo que Cristo hizo con su valor infinito. Cuando vemos que somos propicios o que nos podemos consagrar completamente y con nuestra vida dar acción de gracias y homenaje al Señor, hermanos, es porque actuamos en la fe. Personas que están en religiones falsas, ellos a veces hasta se van a una vida monástica tratando de satisfacer una vida moral, una consagración completa en el paganismo. Pero hermanos, un budista que vive en un templo y toda su vida pasa ahí, para el Señor eso es basura. Pero nosotros que tenemos la fe en el Señor, entonces nosotros sí podemos acercarnos a Él. Sí debemos consagrarnos a Él. Somos propicios, aceptos a Él. Pero es por la obra de Cristo, abre esa posibilidad. La obra de Cristo abre esa posibilidad, y entonces también es parte de nosotros actuar conforme a la obra de Cristo.
Aquí en la siguiente diapositiva tenemos el sacrificio de la Pascua. Y observamos la primera Pascua en Éxodo 12, donde tenemos el material, un cordero, pan sin levaduras y hierbas. Y el significado es la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto y la liberación del castigo divino. Quienes actuaban con fe, hermanos, y hacían el rito de la Pascua, saliendo de Egipto, ellos no iban a morir sus primogénitos. ¿Qué pasaría si un judío que tenía fe y decía, ay, la casa de mi hermano no está rociada con sangre en los dinteles, le voy a ir a poner sangre yo? ¿Esa casa se hubiera salvado? Claro que no. Esa casa, allí el ángel hubiera entrado y hubiera matado a los primogénitos, porque es la fe. Y la Pascua, hermanos, es solo una forma externa de mostrar esa fe, pero igual significa liberación tanto de la esclavitud como del castigo divino. Y hay otra fiesta que tenemos, que es el día de la expiación. Uno se celebraba en la Pascua y la cena del Señor se conmemora por ser la primera Pascua, pero tenemos el día de expiación, que aproximadamente es en septiembre. Y en el día de expiación hay varios sacrificios. El primero que debe de presentarse es el sumo sacerdote. Sacrificaba un becerro por sus propios sacrificios. A veces no dimensionamos que aunque haya líderes en la iglesia, siguen siendo seres humanos y necesitan presentar sacrificio al Señor. En el caso del sumo sacerdote, pero también en la iglesia local, hermanos, tenemos a líderes y a veces no dimensionamos que siguen siendo seres humanos pecadores, que tienen que mantener su comunión con el Señor. Y claro, tenemos el ejemplo del sumo sacerdote, que era el primero en presentar el sacrificio en el día de la expiación. Pero eso no quita que sea pecador. Y luego, después de haber presentado sacrificio, y hay que decir que hasta las vestimentas están reglamentadas allí. Hay que ver que hasta la ropa interior estaba reglamentada, y es importante observar que todos esos rituales, la ropa era importante, eran parte de la fe que tenía el sumo sacerdote. Pero luego presentaba en el día de la expiación 2 machos cabríos, uno que era para degollar y otro para expiar las rebeliones e impurezas, los pecados que estaban dentro del santuario. Perdón, hermanos, ¿será que pueden cerrar la cortina? Es que hay un carro que me está pegando la luz y no puedo leer muy bien. Gracias. Perdón, entonces el primero que estaba era para expiar las rebeliones y los pecados dentro del santuario, y el otro le imponían las manos para señalizar o simbolizar de que ese macho cabrío que se iba a perder iba a llevar las iniquidades y los pecados de todo el pueblo. Entonces, otra vez tenemos la liberación
el del castigo divino y de la esclavitud del pecado, y que estos machos cabríos también llevaban los pecados y las rebeliones lejos de la congregación. A veces podemos preguntarnos por qué no celebramos el día de la expiación sino la Pascua, porque eso es parte de lo que hace Cristo, de quitar nuestro pecado y llevarlo lejos. Y es que, hermanos, la obra de Cristo en la cruz abarca todo. Entonces, aunque haya dos fechas importantes en el judaísmo, todo es abarcado por la obra de Cristo en la cruz, pero es importante ver el significado que Él nos libera de la esclavitud del pecado. Y por eso tenemos aquí ya en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, del versículo 23, que dice: fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y es que cuando observamos esto, nos dice que son figura de las cosas celestiales, las cosas que pasaban allí en el tabernáculo. Y vean que dice: era necesario que las figuras, lo terrenal, fuesen purificadas así. ¿Y cómo es esto, hermanos? Van a purificar con sangre. Ustedes van al supermercado y van al área de limpieza y compran un frasco de sangre de carnero o sangre de becerro para purificar su sangre, su casa, para limpiarla, para trapear con eso. No, claro de que no. Entonces, ¿cómo era posible de que purificaran con sangre las cosas en este mundo? Porque rociaban la sangre. Esa sangre era consumida por la presencia de Dios, hermanos. Y no era para, aunque eran purificadas, era porque Dios exigía la sangre, que era representación de la vida, pero era consumida por Dios. Cuando Isaías va, ahí en Isaías 6, va al tercer cielo, dice: muerto soy, y lo que hacen es purificarlo a él, porque está en la presencia divina. Y cuando está en la presencia divina, ahí cualquier cosa impura, entonces sí, se hace pura. Ceremonialmente, a veces habían enfermedades que hacían impura a las personas. Y cuando las personas se acercaban a Jesús, Él las sanaba. Se acercaban los leprosos y Él no se contaminó con lepra, quitaba la lepra. Pero es la presencia de Dios que consumía la sangre. Imagínense, creo yo, después de que la presencia del Señor salía del templo, ya cuando iban a atacar a Babilonia, o cuando Cristo rompe el velo y la presencia de Dios sale del templo, y echar sangre, hermanos, yo creo que tenían que limpiar después, porque eso hubiera quedado inmundo al no estar la presencia del Señor, que consumía la sangre, que era la que demandaba la sangre. Pero luego tenemos también, nos dice que las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y entonces lo que tenemos que observar acá
es de que tenemos una inauguración de lo celestial. Tenemos en la Biblia las inauguraciones, por ejemplo, en Éxodo 40:19 y en Primero de Reyes 8. En Éxodo 40 tenemos la inauguración del tabernáculo y en Reyes del templo. Y en ambos habían sacrificios a Dios de dedicación. Uno con Moisés y Aarón y el otro lo hizo Salomón. Presentaban sacrificios para inaugurar el tabernáculo o el templo. Y allí eso es lo que observamos con las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Habla de una inauguración de lo celestial. ¿Y por qué decimos que es una inauguración de lo celestial? Los creyentes en el Antiguo Testamento llegaban al Seol. Desde Abel, hermanos, hasta el último creyente del Antiguo Testamento llegaban al Seol. Y por ejemplo, tenemos ahí a David en el Salmo 16:10. Y en este salmo es muy famoso y hasta a veces polémico con algunas sectas, porque él dice que no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque iban al Seol. El Seol, y podemos observar también el seno de Abraham, que es un diferente nombre para el mismo lugar. Los santos creyentes del Antiguo Testamento o los creyentes antes de la muerte de Cristo iban a ese lugar a recibir consuelo, como Lázaro ahí en Lucas 16. Ahora nosotros vamos al cielo, a la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque ha habido una inauguración de lo celestial. También hay personas que dicen que estos mejores sacrificios es de que es muy probable de que hablen del cielo sideral o del lugar de las estrellas, por ejemplo en Job 25:5. Aquí ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Eso nos lo dice en Bilbal, en Job 25:5. Y entonces hablan de que la contaminación del pecado incluye lo sideral. Y es posible, pero también en Colosenses 1:20 dice que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y hablan de que es posible de que el pecado incluso llegue hasta lo celestial. Pero sin duda, hermanos, lo que tenemos es una inauguración. El hecho de que Cristo entre al cielo a presentarse Él, va a hacer posible que podamos nosotros también llegar al cielo. Entonces hablamos de una inauguración de lo celestial. Y nos dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y aquí lo que vamos a tener es un oficio sacerdotal. El sacerdote, hermanos, era un intermediario elegido por Dios representando a los hombres. Era elegido por Dios. Cuando ustedes van al Pentateuco, Dios elige a la tribu de Leví. Dios elige en forma especial a la casa de Aarón. Porque es Dios quien elige al representante. Y Dios también habían otros intermediarios, por ejemplo los profetas, que era un llamado divino de Dios para comunicarse al pueblo por medio de ellos. Pero siempre es
Dios quien elige. Y Jesús, hermanos, es el único de todos esos sacerdotes que entró al lugar celestial. En el Antiguo Testamento observamos que andan entrando al tabernáculo, al templo, pero nadie había entrado al lugar celestial. Y entra, y el oficio sacerdotal va en beneficio de los creyentes. Lo que hace es expiar, es propiciar, reconciliar. Eso es lo que hace un sacerdote. Y el oficio sacerdotal de Cristo también es así. Es expiado, propiciar y reconciliar, pero es Cristo mismo quien lo hace ante Dios por nosotros. Y luego tenemos el versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y ese habla del día de expiación. Por eso es que vimos el propósito y el significado del día de expiación. El día de expiación era un sacrificio anual. Era para celebrar justamente el año nuevo judío. Y por eso cae en fechas diferentes alrededor de septiembre. Y lo que tenía el sacerdote era la sangre del becerro con que él hacía su sacrificio por sus pecados y un macho cabrío. Eso era lo que, con lo que rociaba el sumo sacerdote el propiciatorio. Y lo hacía cada año. Hermanos, lo hacía con sangre ajena porque era solo un símbolo. ¿Qué valor tenía la sangre de Aarón, por ejemplo, o de cualquier sumo sacerdote? De irse a cortar él. Esa sangre no tenía el valor que tiene la sangre de Jesucristo. Y por eso es de que el Señor también le pide a los sacerdotes que no se inmolen ellos, sino que agarren un becerro, un macho cabrío, porque es símbolo. Aunque ellos hubieran querido agarrar de su propia sangre, no hubiera tenido efecto, porque no tenía el valor. Eran pecadores ellos mismos. El versículo 26 nos dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado del mundo. Y esta frase, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio, nos habla, por ejemplo, del principio del mundo. En el pecado, en Génesis 3:21, el Señor hace un sacrificio cuyas pieles viste a Adán y a Eva para cubrir los pecados. Ellos tenían la desnudez, consecuencia del pecado, y lo que hace el Señor con eso es cubrir esa consecuencia. El Señor no quita el pecado de Adán y Eva con ese sacrificio. De hecho, los expulsa del Edén, pero cubre el pecado de ellos. Y luego, muchas veces, y aquí sí les leo primero de Reyes 8:63, porque en los sacrificios que Salomón hizo para inaugurar el templo, dice que fueron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas lo que sacrificaron.
miles de ganado. Y todos esos animales eran representativos de gratitud o de arrepentimiento, pero no satisfacían las demandas de Dios. A pesar de que fueron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, ¿qué pasaba en el año nuevo judío, cuando era el día de la expiación? ¿Será que estos miles de bueyes y ovejas valían? ¿O llegó el año nuevo, el día de la expiación, y tenían que volver a hacer sacrificio? Y lo hicieron y lo siguieron haciendo durante siglos, hermanos. Ubicamos a Salomón alrededor del año 900 antes de Cristo y hasta el año 70 después de Cristo siguieron matando ganado, bueyes, ovejas, machos cabríos, porque todo eso era un símbolo, pero no satisfacía las demandas de Dios. Y en contraste tenemos, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La consumación, hermanos, implica el cumplimiento, que se está acabando, el fin. En contraste, Cristo, que presenta su propia sangre, en contraste de aquellos sacerdotes que presentaban la sangre de otro. Y dice que de una vez por todas se da la cancelación del pecado. La cancelación del pecado de una vez por todas. Es un gran contraste lo que hay aquí. Si comparamos en Reyes, habla de miles de ovejas, de bueyes, pero Cristo entró una sola vez, porque la sangre de Cristo tiene un valor infinito por su naturaleza, por esa naturaleza divina, por su santidad, una vida como ser humano en santidad. A veces creemos que es solo la muerte o 7 días de pasión. No, la santidad de Cristo es desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Vivió una vida santa en esta tierra. Los 40 días después fueron una vida de santidad. Una vida de santidad que ningún sacerdote tenía. Su naturaleza y su santidad le dan un valor infinito a esa sangre. Y la obra de Cristo sí tiene el poder santificador. Mientras los corderos solo ocultaban el pecado, aquí dice que de sí mismo para quitar en medio el pecado. Y el poder santificador, hermanos, de Cristo, sobre todo es mediado por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Pero es un gran contraste el solo ocultar el pecado a quitarlo. Y luego dice el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí habla de un establecimiento que es el establecimiento soberano de Dios y es el orden natural que mueran una sola vez. Hay excepciones, claro, por ejemplo tenemos a Lázaro, que Lázaro lo resucitó el Señor Jesucristo,
Pero Lázaro no está con nosotros, hermanos. Falleció otra vez. Pero el orden natural es de que se muera una sola vez. Y una sola vez vincula la obra de Cristo con el juicio que hay después de la muerte. Por el tiempo vamos a pasar el siguiente cuadro, porque tenemos diferentes juicios a diferentes grupos. La iglesia y el Israel post-tribulación, los gentiles post-tribulación, los santos, los incrédulos, y todos ellos tienen juicios y los propósitos son diferentes. Para nosotros en la iglesia tenemos el tribunal de Cristo, que es la purificación del creyente. Cuando entremos ya sin mancha ni arruga, pero es la purificación, y eso es parte de la obra de Cristo en la cruz. Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esta frase, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, nos habla de su primera venida. Nos habla de la vida agradable y perfecta que lo hace acepto como sacrificio. Si bien los símbolos que tenemos en el Antiguo Testamento eran corderos, en el punto más bello de la vida de un cordero, tenían que ser perfectos en cuanto a lo que tenemos la idea de un cordero. Aquí la vida de Cristo es perfecta y por lo tanto lo hace acepto como sacrificio. Y también el hecho de llevar los pecados de muchos por sus dos naturalezas lo hace un mediador entre el Padre y los seres humanos. Él es Dios y Él es un ser humano. Y esa naturaleza única de Él hace que pueda ser un mediador entre los seres humanos y el Padre. Por lo tanto, hermanos, su obra de valor infinito nos hace de Él un intermedio de todos, un mediador de todos. Cuando hablamos de su obra de valor infinito, a veces hay personas que dicen, está bien, yo acepto a Cristo como mi Salvador, pero y hermano, y si peco, ese pecado que hizo Cristo, ese sacrificio que hizo Cristo, ¿es acepto después de que yo haya creído en Cristo? Claro que sí. Cristo quita el pecado no solo de la iglesia del primer siglo, de sus apóstoles, no solo de quienes estuvieron en su muerte, en su crucifixión o en su resurrección. El valor infinito es infinito, cubre el tiempo, hermanos. Si usted acepta a Cristo, sepa que Él es suficiente también. Es su suficiente Salvador. Y si usted llega a cometer un pecado, el valor infinito del sacrificio de Cristo también sirve como mediador para expiar ese pecado, para hacerlo propicio a Dios y reconciliarlo. ¿Y qué es lo que pasa con todas las imágenes que tenemos en el Antiguo Testamento? Que todos, hermanos, tenían que presentar ese sacrificio con fe.
Y cuando usted peca, pero tiene fe en su corazón y confiesa, ese pecado es expiado. Usted llega a ser propicio ante el Señor, llega a ser aceptado. Pero si usted ni cree que está pecando, hermanos, ese pecado va a estar ahí. Y aún así va a ser salvo. En Romanos 6, 22 y 23 leemos: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si observamos eso, nos habla también de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: habéis sido libertados del pecado. Es libre del pecado, de la esclavitud del pecado. Pero con todo y eso somos hechos siervos de Dios. La libertad no implica independencia de Dios ni libertinaje de que puedo hacer lo que yo quiera. Voy a ser siervo, esclavo del Señor. Mi voluntad está esclavizada a Él. ¿Y qué es lo que dice? Y tenéis por fruto la santificación. ¿Qué es lo que va a dar usted como fruto de su vida en dependencia a Cristo por la obra que Él realizó? Una vida de santificación. Como fin, la vida eterna. Pero esto, hermanos, el fruto de la santificación, si lo queremos hacer por nuestra propia carne, no lo van a poder hacer. Es en dependencia de nuestro Señor, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que podemos llevar frutos de santificación. Y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí la paga del pecado nos habla de que la muerte, como una personificación, es el pagador del pecado. Y al quitar el pecado, al expiar el pecado, también el Señor Jesucristo quita la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y eso tiene mucho que ver con la resurrección. Y todo esto, hermanos, es una dádiva de Dios. Es un regalo de Dios. No es algo que vamos a trabajar por conseguirlo. El que se quite el pecado de nosotros y su consecuencia es una dádiva de Dios. Pero debemos de ser hechos esclavos de Dios y llevar un fruto de santidad, pero por amor a Él, por la fe y la dependencia que le tenemos a Él, porque nos damos cuenta del sacrificio y le amamos. Por eso es de que vamos a llevar frutos de santificación. Vamos a hacernos esclavos de Dios, esclavos de Jesucristo. Pero la vida eterna, eso es una dádiva. El que Cristo haya muerto por nosotros, eso es una dádiva. Y termina el versículo 28. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El texto hay que entenderlo con el contexto hebreo. Cuando entraban en el día de expiación, el sumo sacerdote entraba y el pueblo esperaba que hiciera todo el ritual de la expiación. Y estaban con fe.
con fe en que el sumo sacerdote que entraba allí estaba haciendo lo adecuado para que el Señor les perdonara el pecado. Y cuando salía el sumo sacerdote, era indicación para el pueblo que no observaba lo que estaba pasando en el lugar santísimo, que los pecados habían sido quitados. Entonces, la segunda vez que el sumo sacerdote era indicación de eso. Y dice, aparecer y será visible, manifiesto, el ojo lo percibe. Esa es la idea de aparecer aquí. Y es importante que el ojo lo pueda percibir, porque siempre hay sectas, hay algunos que le ponen al Señor una fecha en su segunda venida, y cuando pasa la fecha dicen, es que Él vino espiritualmente. No es así. Aquí nos habla de que el ojo lo va a percibir. No es de que vino espiritualmente y solo algunos observaron eso. No, el ojo lo tiene que percibir. Pero en su segunda venida va a estar sin relación con el pecado, porque éste ya ha sido vencido. Y es la culminación de la fe, la resurrección de los creyentes y su glorificación. Va a ser la culminación, la consumación de la vida del creyente en la resurrección, con un cuerpo incorruptible y glorificado. Y eso es, hermanos, nuestra esperanza, ver al Señor la segunda vez. Y así como lo hacían en Israel, esperaban a que el sumo sacerdote saliera. Nosotros también tenemos que estar a la expectativa de la venida de nuestro Señor. Pero esta expectativa, hermanos, debemos de saber que no es una expectativa pasiva de quedarme yo viendo, observando a ver cuándo viene el Señor, sino siempre haciendo la voluntad de Él. Y quiero terminar el mensaje con algunas conclusiones prácticas que tienen mucha relación entre sí. ¿Cómo nos vamos a presentar ante Dios? Con el conocimiento del sacrificio del Señor Jesucristo. Porque conocer la obra del Señor Jesucristo, y hemos tocado solo un aspecto breve de lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe de llevarnos a amarlo más, y ese amor, el conocimiento que lleva al amor, debe de mostrarse en obediencia. Ese amor se muestra obedeciéndole. La salvación, hermanos, siempre ha sido por fe. Y aunque no somos salvos por obras, la fe que salva, como dice Calvino, siempre lleva a obras, siempre conlleva a obras. La fe se va a mostrar en las acciones que tomamos. Por lo tanto, mostremos esa fe y ese amor viviendo santamente. A veces cuando no recordamos la obra de Cristo en la cruz, cuando no conocemos a profundidad los aspectos de la obra de Cristo en la cruz, vivimos como a nosotros nos gusta. Hacemos y deshacemos a nuestra voluntad. Y cuando conocemos la obra de Cristo en la cruz y nos importa, porque yo creo que como cristianos nos debe de importar,
Hay personas que conocen la obra de Cristo en la cruz, pero no les importa. Entonces van y viven de una manera intransigente. Pero a usted como cristiano, conocer la obra de Jesucristo nos debe de llevar a una vida de santidad, una vida de amor hacia Él. Hermanos, así nos debemos de presentar ante Dios, siendo esclavos de Él, cuando conocemos la obra de Cristo. Y hermanos, como les dije, esto es un breve aspecto de lo infinito que es la obra de Cristo en la cruz. Señor, te alabamos, Padre Celestial, y pedimos que en nuestras acciones sea siempre santificado tu nombre, que nosotros reflejemos en nuestra vida tu voluntad, Señor. Padre, el amor tan infinito que tuviste por estos pecadores, viles, inmundos, pero tú, Señor, mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, y todo aquel que en Él cree es salvo, porque la obra de Cristo quita nuestros pecados, nos hace aceptables hacia ti, nos reconcilia, Señor, establece una nueva relación contigo, y de lo cual somos inmerecedores, Señor. Pero, Padre, tú en tu misericordia, en ese amor tan grande, nos has salvado del pecado y sus consecuencias. Tenemos vida eterna. Y Señor, sabemos que si tú, tu Hijo, no viene por nosotros y morimos, vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible, libre de pecado, ya consumado en nuestras vidas, Señor, y todo para tener una vida eterna siendo esclavo de tu voluntad, una vida eterna haciendo tu santa voluntad, Señor. Padre, permítenos y danos la fortaleza para comenzar desde ya en nuestra vida terrenal, reflejar esa vida espiritual que vamos a tener por la eternidad. Señor, que podamos comprender la obra de tu Hijo en la cruz y vivir conforme a ella. Que si vamos a actuar y vamos a hacer algún mal, Señor, que podamos contemplar la obra de tu Hijo en la cruz y apartarnos, huir de ese mal, de ese pecado en potencia, Señor. Señor, si alguna cosa hicimos por yerro, porque no nos dimos cuenta y ofendimos a nuestros hermanos, tú también, Señor, quitas ese pecado y haz que nos podamos reconciliar y vivir una vida en comunidad, una vida como iglesia, Señor, que a ti te agrade. Señor, pedimos esto porque nos podemos acercar a ti por la obra de Cristo en la cruz. Amén.